Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30. Para tener la meditación de la palabra en esta hora. Deuteronomio capítulo 30. Vamos a leer los versículos del 15 al 20. Deuteronomio capítulo 30. Versículos del 15 al 20. Amén. Leamos todos juntos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy, que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Oramos. Padre divino, Dios todopoderoso, Padre que estás en la gloria y en el corazón de cada creyente, Señor, gracias por estar aquí en esta hora, en este lugar. Señor, que tu presencia siga inundando este recinto, pero sobre todo, mi Rey amado, que tu presencia, Señor, toque nuestras mentes y nuestros corazones, y que el inútil servidor, Señor, que está tras este púlpito, pueda ser instrumento tuyo por tu misericordia y tu poder, y que tú, Señor, nos hables en esta hora a la mente y el corazón, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar asiento. Queremos meditar bajo el tema la vida depende de mí. La vida depende de mí, que es igual a decir, la vida depende de cada ser humano. Pastor, ¿qué está diciendo? Si el autor de la vida es Dios, sí. Él nos formó, Él nos creó, Él nos estableció en esta tierra. Pero la existencia que Él nos dio, nosotros la hemos convertido en muerte. La palabra vida significa unido a, y la palabra muerte significa separado de. Para tener esto más claro, podemos nosotros darnos cuenta, un ser humano que está vivo es porque tiene espíritu que llena su materia. La palabra misma dice, así como el cuerpo sin el espíritu está muerto. Es decir,
separado el espíritu que Dios nos dio, el hálito de vida, de la materia, el cuerpo está muerto, no tiene vida. Entonces la vida es tener comunión con nuestro Creador. El ser humano, todo ahora es un ser existente. Recuérdese que cuando Dios nos creó, también creó los cielos y la tierra, creó la luz, creó los mares, creó los montes, pero también creó los animales. Muchas veces han llegado a expresar que nosotros somos los animales más irracionales. Muchas veces los animales se comportan de mejor manera que nosotros, los humanos. Y nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. No quiero acusar en ningún momento a ningún creyente, a ningún ser humano, mucho menos a un hombre, a una mujer que ha caminado con Dios. No quiero, pero no le encuentro ninguna explicación a un hombre, a una mujer que habiendo caminado con Dios se separa, habiendo tenido vida juntamente con Cristo, ahora va y se lanza al abismo hacia la muerte. Es por eso que el título de esta meditación es la vida. La comunión con el Padre depende de mí. Ya no depende de Dios. Él ya nos creó, nos ha dado la vida física, pero la vida espiritual, la vida de felicidad, la vida de tranquilidad, la vida de gozo, depende de nosotros. Y el Señor dice que Él vino, Señor Jesús vino para darnos vida y para dárnosla en abundancia. Pero esa vida, trayéndola a Él, no depende de Él que la tengamos. Pastor, aclare eso. Él dice, de tal manera amó Dios al mundo, y cuando habla del mundo se refiere a toda la humanidad. ¿Está conmigo? De tal manera, ¿de qué modo? Vea, nos amó y nos sigue amando, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? ¿Qué sigue diciendo la palabra? Dice, para que todos sean salvos. Dice así. ¿Cómo dice? Para que todo aquel que en Él cree, depende del hombre. No, Dios nos conformó, nos formó, nos dio la existencia. Y de hecho nos dio la vida porque creó al hombre en comunión con Él. Esa vida se convirtió en muerte a partir de la desobediencia del primer hombre. Y esa muerte ha pasado a todos nosotros. Pero Él viene, nuestro Señor Jesucristo, a darnos vida. Pero esa vida que Él trae ya no depende de Él que la poseamos nosotros. Depende de nosotros los seres humanos. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Cuando plasmaba estas líneas, le dije, Señor, esto se va a escuchar escandaloso, porque tú eres el autor de la vida. Pues aclararle. Yo he dado la existencia, yo les he dado la vida. El hombre murió por la desobediencia, pero yo entrego a mi Hijo para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero ahora ya no depende de mí que la tengan. Yo hago mi parte. Que la tengan de manera literal es cuestión de cada ser humano, el que quiera tomar de esa vida.
El pueblo de Israel fue un pueblo que Dios formó a partir de un hombre, Abraham. Dios lo escogió y lo formó, un pueblo para él, para darse a conocer a él. Pero permitió que ese pueblo, siendo su pueblo ya formado, porque así lo había escogido, padeciera 400 años en Egipto. Y después de 400 años, el Señor derrama misericordia y poder y los saca con mano poderosa y los trae por el desierto. Ponga atención. Y en el desierto le declara una promesa de conformarlos como una nación poderosa y establecerlos en una tierra que fluye leche y miel, que es igual a decir una tierra rica en bendiciones, una tierra llena de tranquilidad. Pero hay una condicionante, y esa condicionante se llama obediencia. ¿A quién? A Él. Los creyentes ahora, los que conformamos la iglesia del Señor, ahora somos ese pueblo escogido por Dios. Somos una nación santa, dice, pueblo adquirido por Dios. También a nosotros, que no somos el pueblo de Israel, sino la iglesia de Jesucristo. Él nos escogió, y nos escogió, dice su palabra, desde antes de la fundación del mundo. Quiero hacer un paréntesis. Lo invito en el amor de Cristo a que lea su Biblia. Y si no la ha leído antes del sermón, que tome nota, que lo lleve a su casa y que escudriñe si lo que se declaró es palabra de Dios o es palabra de hombre. Me duele mucho escuchar decir lo que predica no es palabra de Dios. Lo que en esta mañana el Señor nos permite declarar es su palabra. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para bendecirnos con toda bendición en Cristo Jesús. Efesios capítulo 1, versículo del 3 en adelante. Nos escogió. Pero pasamos tanto tiempo en esclavitud como Israel pasó 400 años. Israel vivió literalmente 430 años. Lea su Biblia. Libro de Génesis. En Egipto. Pero los 30 primeros años fueron de tranquilidad, fueron de bonanza, porque José, que había sido vendido y llevado a Egipto, vivía y gobernaba como segundo en Egipto. El faraón tenía cuidado y respeto del pueblo. Pero cuando ese faraón murió y José murió, de ahí para allá se marcan 400 años de explotación, de desprecio, de maltrato, de sufrimiento para el pueblo escogido de Dios. Los creyentes hoy fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿cuántos años pasaron para que Dios nos rescatara con mano poderosa del mundo? ¿Está conmigo? Y luego cuando ya Él nos rescata, como lo hizo con Israel, nos permite que pasemos por un desierto. Muchos hoy mismo estamos viviendo un desierto. Escasea todo. Hay frío,
hay calor, hay sufrimiento, hay padecimiento, pero tenemos una promesa al igual que Israel. ¿Y cuál es esa promesa? La salvación y la vida eterna. Y cuando la palabra nos enseña de salvación y de vida eterna, se refiere sí a la parte espiritual, a lo celestial, sí, pero también se refiere a la vida física, a la vida material, a la vida, a la existencia en este mundo. Cuando el Señor Dios Todopoderoso, habiéndonos escogido, se manifiesta con mano de poder y de misericordia y nos rescata del mundo y nos trae y nos hace sus hijos, nos deja muchas veces pasar un tiempo, algunos cortos, otro prolongado, otro súper prolongado, según su propósito, por un desierto, pero nos mantiene una promesa, la promesa de salvación. Y de hecho, Él quiere que estemos salvos aquí en la tierra. ¿Así de qué? De la desgracia, de la tragedia, del problema. Un creyente, un hombre, una mujer, una persona que Dios Todopoderoso le ha rescatado, le ha liberado de las garras del pecado, Dios quiere que esté lejos de todo problema, de toda complicación, y eso se llama salvación. Salvación significa estar fuera del alcance ¿de qué? Para el cristiano, fuera del alcance de la desgracia, del fracaso, de la miseria. Pero eso ya no depende solo de Dios, sino de nosotros, sino de mí. ¿Sí? Está condicionado, hermanos, a la obediencia. ¿A quién? A Dios. Y no nos la pone difícil. ¿Por qué no nos la pone difícil? Si alguien diría, ay, pero es que ser cristiano, ser un cristiano de verdad es difícil. Si realmente el ser humano acepta a Jesús como Señor y Salvador de su vida, no es difícil. ¿Por qué? Porque Dios pone en él un espíritu de poder y de dominio propio. Bendito sea Dios. Y ese espíritu se mueve y le capacita para obedecer a Dios. Pero si se nos hace difícil, lo más probable es que realmente nunca nuestro corazón, nuestro ser, le ha pertenecido a Dios. Por eso es que el Señor declara en aquel día: muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y yo les responderé: apártense de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. Mucha gente que está en esas grandes congregaciones donde hay espectáculos día y noche y inventando una y otra cosa, están engañados. Y así les va a decir el Señor. Creyeron estar en la verdad y estaban en la mentira. La verdad es permanecer en la obediencia de Dios. El pueblo de Israel, dice la palabra del Señor, Moisés acaba de darles la palabra de Dios. Acaba de decirles: si abandonan al Señor y cuando venga la maldición y la bendición que he puesto delante de sus ojos, y ustedes se arrepienten, si ustedes se convierten, si ustedes escuchan la voz de Dios, si ustedes ponen la palabra de Dios por obra, entonces van a tener vida, porque esa es la vida. Pero si ustedes desobedecen, ciertamente morirán. Y resume Moisés en el versículo 15: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Veamos estas palabras: la vida.
es la comunión con Dios. Si el hombre tiene comunión con Dios por medio de la obediencia, va a obtener como resultado el bien. Vamos a tener problemas, pero pastor, mucha gente se va de la congregación o se va del cristianismo, como lo dice esta señora, porque ya no se aguanta el sufrimiento. Pero sí que el Señor lo advirtió, hermanos. En el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo, dice el Señor Jesús. Y el Señor Jesús ahora está adentro de ti, adentro de mí, adentro de cada uno de sus escogidos, sus hijos. Y Él, en medio de todo ese problemal, de ese relajo, Él nos ha hecho más que vencedores. Por lo tanto, uy, qué triste ese amén. Bueno, gloria a Dios por el amén, pero los otros. Mire, voy a hacer un paréntesis. Estoy preocupadísimo. Y no sé qué consecuencias nos lleve. Pero es por esa frialdad. No le eche la culpa al pastor. No le eche la culpa al mundo, a los problemas. Depende de usted. Depende de mí. Si tenemos vida, si tenemos comunión con Dios, la recompensa, el fruto, el resultado es lo bueno. Porque aunque en medio de los problemas y las dificultades, dice el Señor, yo soy tu Dios que peleo tus batallas. Bendito sea Dios. El bien es que ciertamente vamos a llorar, porque en la carne no podemos evitarlo. Vamos a padecer, pero es momentáneo. Porque Dios dice, yo sé de qué cosas tenéis necesidad. No, yo sé lo que está pasando en tu vida. Dice entonces la palabra, versículo 15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Qué es eso? Yo te he declarado que si no tienes comunión con Dios porque te rebelas, no esperes nada bueno. Es lo que usted escucha en este lugar. Es lo que no te dicen en otra congregación. Es lo que no te dicen y por eso les gusta. Pero la verdad es esta. Veamos qué más dice la palabra del Señor. Yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Ponga atención, vámonos al contexto histórico. Israel teniendo la promesa, llegaba el momento de que esa promesa se hacía una realidad. Dios les prometió a ellos una tierra, pero esa tierra estaba ocupada por hombres y mujeres que Dios había determinado raerlos de la tierra por rebeldes, y había determinado dársela a sus escogidos. Pero ustedes se la doy para que tengan comunión conmigo, para que yo pueda glorificarme en ustedes, porque yo a ustedes los he escogido para que sean para alabanza de la gloria de mi nombre. Pero como no los van a raer a todos en un solo momento,
quedarán muchas de esas personas que honran el mal. Si ustedes no me obedecen, estas personas les van a invadir y les van a hacer la vida imposible. Nosotros como cristianos, Dios nos ha mandado a limpiar todo en nuestro interior. El que es santo, santifíquese todavía más, purifíquese, dice el Señor. Porque si nosotros dejamos aquellas cosas, llámese mujercita, hombrecito, negocito chueco, habladitas, nos va a ir mal. Tenemos que tratar de obedecer al Señor en todo lo que Él nos pide. Y una vez más, si eres creyente de verdad, no cuesta. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios que está en nosotros, el Santo Espíritu de Dios, nos capacita para obedecer y para deleitarnos en la presencia de Dios. Si no nos deleitamos en la presencia de Dios, las cosas andan mal. Veamos qué dice la palabra. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Y sabemos todos en este lugar qué significa amar. De tal manera amó Dios al mundo, que es, de tal manera Dios se interesó por cambiar la vida de la humanidad. De tal manera se interesó Dios porque el hombre fuera feliz. Entonces ahora, cuando dice la palabra del Señor que debemos de amar al Señor nuestro Dios, es que debemos de interesarnos en darle la honra y la gloria a Él. ¿Y cómo? Nosotros somos conscientes. Cuando estamos fuera de un lugar como este, vivimos una vida diferente. Y teniéndolo a Él en nosotros, podemos hablar con Él y decir: Señor, perdóname, voy a pecar todavía de más ignorante. Está bien lo que estoy haciendo. ¿Te agrada? ¿Me das permiso? Sin embargo, el creyente verdadero la respuesta la tiene al instante. Yo le decía el viernes a usted, y lo va a escuchar todo el mundo, no estaba de rodillas, no estaba sentado, no estaba acostado. Cerré la puerta de mi cuarto de estudio y igual que hoy, caminaba. Y le dije: Señor, quiero que hablemos. Quiero que hablemos. Yo sé que tú eres un Dios justo. Y tú y yo sabemos que eso significa que eres un Dios correcto. Señor, no entiendo por qué tienen que padecer las personas que no tienen la culpa del pecado. Tenemos familia y la familia está padeciendo. La culpa no es de ellos. Si hay culpable, soy yo. Pero tú eres justo. Si ellos no tienen la culpa, ¿por qué están sufriendo? Si yo soy un pecador, ¿qué hice yo para ser un pecador? Si tu palabra nos enseña que desde que el ser humano nace a este mundo, es un nuevo pecador, ¿qué culpa tiene el ser humano de nacer pecador? Tú eres justo, tú eres correcto. En el mismo instante me respondió el Señor: por eso entregué a mi Hijo, para que tenga salvación y para que tenga vida eterna.
Por un hombre, dice la palabra, entró el pecado al mundo. Y por el pecado, la muerte pasó a todos los hombres. Pero por otro hombre vino la vida y la salvación eterna. Y ese hombre es nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios Todopoderoso. Entonces, si el hombre sigue en desgracia, no le reclamemos a Dios como casi que lo estaba haciendo yo en ese momento. ¿Por qué sufre? ¿Por qué los hace sufrir? ¿Qué culpa tienen? ¿Qué culpa tengo yo? Le decía, de haber sido un desgraciado, perverso, pecador. ¿Qué culpa? Por eso entregué a mi hijo. Y a mí me estaba llamando desde que era un niño. Hubiera sufrido menos si yo le hubiera tomado la palabra al Señor. Entonces, Dios sigue siendo justo. Dios sigue siendo correcto. Amén o no amén. Entonces ahora el estar bien o el estar mal depende de nosotros. Es de nosotros. Dice la palabra, porque yo te mando, versículo 16, gloria a Dios. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mucha gente dice que ya es salva por Jesucristo, pero la está pasando muy mal porque no obedece al Señor. Dice el 17: mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar, como que si dijera aquí va, y te dejares darte mentiras, vea. Ponga un ejemplo, pastor. Hay gente que te dice, ¿y para qué vas a esa iglesia vos? Mira, si hay en esa iglesia no, nada bueno. ¿Por qué no nos vamos para allá, pues? ¿Por qué no allá? Y te dejares extraviar, dice. Y le prestares atención al diablo. Porque el diablo, no esperes verlo con cachos, horrible como es. No, te va a hablar por una persona, por los de tu misma casa. Porque el Señor dice, ¿quiénes son tus enemigos? Los de tu misma casa. ¿Quiénes son tus enemigos? La que tú dices que es tu querida, tu novia, tu esposa. Guárdate de la que duerme a tu lado, dice la palabra de Dios. La mujer de Job le dijo, mira cómo te tiene tu Dios, maldícelo y muérete. En el WhatsApp ponen una figura y sale una parejita acariciándose. Y le dice el joven, te amo tanto, 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 que estoy dispuesto a hacer todo lo que tú me pidas. Y le dice ella, ¿de verdad? Sí. Deja de ir tanto a la iglesia, apártate de aquí, Satanás, le dice. ¡Pum! La dejé en un abismo. ¿Está conmigo? Tenga cuidado. Tenga cuidado. Las personas que dicen que nos aman pueden ser influenciadas por el enemigo. Y aquí lo está diciendo la palabra del Señor en el 17. Mas si tu corazón se aparta, si ya no eres cristiano, si ya no sientes amor por Dios, por tu iglesia, por la congregación, por nada, si te apartas y no escuchas y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y le sirvieres, yo te declaro, eso significa yo protesto, yo te declaro hoy que de cierto pereceréis. ¿Qué significa eso? De cierto moriréis, de cierto te va a ir mal. No te puede ir bien si le das la espalda a Dios. No nos va a ir bien si le prestamos la atención al diablo. Tenemos que pedirle a nuestro Dios Todopoderoso que nos perdone por las cosas que pensamos y muchas veces que hacemos. Que nos ayude, que nos ilumine, que se mueva en nosotros para seguir haciendo su voluntad. Porque el Señor es claro, dice el 17, mas si tu corazón se apartare y no oyeres
y te dejares extraviar, te dejares dar garabato, ¿verdad? Como decimos aquí, y te inclinares a dioses ajenos, ya no voy a la iglesia, no, mira, yo mejor me quedo viendo, fíjate que le siento más gusto ver el partido, le siento más gusto oyendo el sermón por la televisión. Así dijo un señor por allá, mire, cuando estaba en su iglesia no tenía ni segundo pantalón, a mí ahora me dijo, tengo todo, y ahí lo veo por la televisión. A los días llegan a decirme, pastor, el hermano fulano le están llevando todo le están quitando. Y no que estaba bien, pues. Y no que estaba bien, pues. ¿Qué dice aquí la palabra del Señor, hermano amado? Mas si te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto, que quiere decir, yo les declaro hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Te hiciste creyente, aceptaste al Señor, pero en el camino te enfriaste. Ignoraste la palabra del Señor, te dejaste dar garabato. Vámonos para aquella iglesia, vámonos para la otra. No, mejor hoy vámonos para la playa. Todos allá ni nos conocen, allá no nos van a regañar, allá no nos van a decir nada. Ciertamente, dice, pereceréis. Ciertamente no nos irá nada bien. Somos salvos, pero ciertamente no vamos a vivir en esa salvación que Dios nos ha dado. Porque ya no viviendo con Él, estando muertos y pereciendo, vamos a ser presa del enemigo. Y aunque somos cristianos, porque no está hablando de perder la salvación, ponga atención, no está hablando de perder la salvación, vamos a ser pateados por el diablo. Dice, vas a perecer, ciertamente, dice la palabra, termino en esto, vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, dice, yo os protesto hoy en el 18, que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais. ¿A dónde nos ha traído el Señor? A la salvación. Pero si le damos la espalda, todo se va a acabar. Hermanos amados, en el nombre de Jesús entendamos esto, que es el creyente el que escoge la vida o el que escoge la muerte. Somos nosotros los que escogemos estar bien o estar mal. Nuestro Dios es bueno. Claramente me lo dijo el viernes. Él sigue siendo justo. Ciertamente muchas veces padecemos, nosotros diciendo que no tenemos culpa, pero si tenemos comunión con Él, Él está con nosotros para bendecirnos todos los días de nuestra vida. Si usted cree que esto es palabra de Dios, le damos un aplauso fuerte al Rey. Bendito sea el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias una vez más, Señor.